Hola, ¿qué tal? Estoy en este momento con Jesús Carrete, que trabaja en la Universidad Técnica de Viena, en la TU Wien. Y él nos va a hablar de una cosa interesantísima y que está ahora mismo muy de moda y se ha puesto muy de moda en el último mes y medio, que son los modelos de previsión del comportamiento de las pandemias, de las epidemias. ¿Cómo se predice? Cómo se puede saber si una pandemia va a crecer, qué comportamiento va a tener y todas estas cosas? Esto se hace con unos modelos matemáticos. Y yo, como soy una persona primero curiosa y entiendo que es un tema interesantísimo, por eso he contactado con Jesús. Y nada, le doy la bienvenida. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti, de verdad. Me siento muy honrado de que hayas aceptado mi invitación y hablar de este tema. Que espero que también le interese muchísimo a mis lectores, porque a mí me parece una cosa fascinante. Eh, ¿Cómo se hace un modelo? Así, de una manera lo más accesible posible. ¿Cómo se construye un modelo? Bien, pues es una pregunta excelente porque estos días estamos viendo en toda la prensa internacional las distintas cantidades que entran en estos modelos, pero nunca se nos dice exactamente cómo funciona, ¿no? Claro, Vemos la claro. curva, pero no sabemos ni lo que significa ni cómo se crea. Todos estos modelos pertenecen a una categoría que se denominan modelos compartimentales. Esto significa que se divide la población en cajas, cada una de ellas con una etiqueta. Y Ah, esas etiquetas corresponden al papel que cada uno juega en la propagación de la epidemia. El canon, el original de estos modelos, que ha cumplido ya casi un siglo, a estas alturas es el llamado SIR o SIR. ujú, Y se llama así porque hay tres etiquetas: S de susceptible, I de infeccioso y R de recuperado. Los individuos susceptibles son aquellos que aún se pueden contagiar de la enfermedad, ujú, los infecciosos son aquellos que la pueden transmitir y los recuperados son aquellos que por haber pasado ya por infeccioso, en principio, no pueden ni transmitirla ni volver a contraerla. ujú, Y lo que hace el modelo SIR es estudiar la interacción entre los individuos de esas cajas para determinar cómo varían en el tiempo y, conocida esa variación en el tiempo, sacar estas curvas que nos dan el número de susceptibles, de infectados y de recuperados. ajá. Y entonces, para estudiar el comportamiento, entiendo que para estudiar el comportamiento futuro y cómo varían las cantidades de personas que están en esas tres cajas, entiendo que se utilizarán los datos del pasado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En principio, todo lo que aparece en esas ecuaciones es instantáneo. Tenemos, por ejemplo, la natalidad y la mortalidad, que afectan a la entrada y a la salida de individuos de la población y que ocurrirían de igual manera cuando hay epidemia que cuando no la hay. Y las transiciones entre cajas se corresponden, por una parte, a la recuperación natural de los individuos infecciosos. Eso se caracteriza por el tiempo promedio de recuperación, es una cuestión de tiempo, Ujú, y por otro lado, por el paso de susceptible a infeccioso mediante el contagio. Eso depende del tiempo promedio entre contactos y también de la fracción de la población que ya es infecciosa. Así ujú. que todo eso es instantáneo. Ahora bien, en la práctica lo que no podemos hacer es coger un virus determinado y ponerlo en un hipotético parametrómetro donde saquemos su transmisibilidad o ninguno Ujú. de esos parámetros, que además no solo dependen del virus, sino de la sociedad. Así que en buena medida lo que se hace es calibrar esos parámetros a posteriori basándose en procesos epidémicos anteriores cuando están disponibles o en una reconstrucción parcial de otros países donde esté más avanzado el proceso. Y de ahí en buena medida pues la incertidumbre que tenemos con respecto a esos parámetros. Claro, o sea, entiendo que esto es un poco como la previsión del tiempo, ¿no? O sea, que cuanto más cercana es la previsión, pues más efectiva es, eso es lo primero, y dependerá mucho de la calidad de los datos que haya, ¿no? O sea, de la calidad de la cantidad de factores de corrección que puedas tener, ¿no? O sea, por ejemplo, de la cantidad
de comportamientos en otros países que se pueda observar de una epidemia o de epidemias anteriores, ¿no? Así es. Para empezar, sabemos que no todo el mundo mide lo mismo, por lo Ujú, tanto es muy difícil juzgar exactamente a qué ajustamos los datos. Por otro lado, existen factores externos que limitan los números que podemos medir, como puede ser la escasez de test en un momento dado o la falta de voluntad política ujú, de aplicarlos. Y finalmente tenemos también que pensar que sobre esos parámetros se está actuando de manera continua y consciente mediante las políticas públicas, ujú, ¿no? Al mismo tiempo que estamos reconstruyendo la epidemia, estamos intentando acotarla más. ya. Entonces, siempre que vemos una curva, hay que pensar, igual que en el caso del tiempo, que se trata de un comportamiento característico, de una orientación de cómo pueden funcionar las distintas actuaciones sobre la pandemia, pero en ningún caso de una predicción cuantitativa. Ujú, Si vemos, en lugar de la prensa generalista, una publicación científica sobre un modelo epidémico, en vez de ver una curva perfectamente trazada, veremos un área sombreada con distinto grado de probabilidad de la evolución. Y dentro de esa área sombreada se podría trazar multitud de curvas diferentes. ujú. Eh, Esto, la pregunta naturalmente es, hoy por ejemplo, estamos grabando esto hoy es día 29, ¿verdad? Sí. Estamos grabando esto el día 29 de abril y hoy he leído en un periódico español un dato, además es un periódico, o sea, serio, es un periódico grande, no voy a decir cuál, que decía que el último contagiado en España va a ser el día tantos de noviembre. Que a mí me ha parecido, como titular, me ha parecido como de, bueno, venga, ¿sabes? Eh, naturalmente, Estoy totalmente de acuerdo y además hay varios problemas graves con ese titular. Ajá, El primero es que estos son modelos deterministas. Dadas las ujú, mismas condiciones de partida y los mismos parámetros, siempre nos llevan a la misma solución. ujú, Eso funciona bien cuando tenemos una estadística grande, cuando estamos hablando de muchos infecciosos y muchos susceptibles. ujú, Ahora bien, cuando hablamos de la propagación de la epidemia partiendo de un individuo, los factores estocásticos juegan un gran papel. Si tenemos ujú, una población de susceptibles, pongamos por caso Austria antes de la llegada del primer infeccioso, e introducimos un solo individuo que pueda contagiar a los demás, pues bien puede ser que no contagie a nadie, ¿no? Simplemente que no tenga claro. el contacto necesario, que no se produzcan las circunstancias. Pero hay otro factor importante. Estamos dando por hecho que cualquier epidemia, de hecho, se extingue. Es decir, que al final tiende a un estado estacionario donde el número de infecciosos es cero. Pero el propio modelo SEIR tiene dos estados estacionarios que se pueden mantener. Uno es el equilibrio sin infección, que se trata de la extinción, Ujú, hablando llanamente, y el otro es la endemia. El modelo SIR predice que se puede establecer un estado estacionario en el que el número de infecciosos no sea cero, sino que sea constante en el tiempo. Y es lo que pasó, por ejemplo, con la tuberculosis, que no se ha llegado a erradicar por completo. ujú. Y si el estado estable es el de extinción o la endemia, depende del llamado número reproductivo básico, que es algo sobre lo que estamos escuchando hablar mucho en todos los medios, ¿verdad? Efectivamente, el factor R0, me decías antes. Ujú. Es este factor de reproducción. Se llama factor de reproducción, ¿no? Se llama número reproductivo básico, Número aunque reproductivo. como todo esto son traducciones del inglés, pues deberíamos consultar a un filólogo, Ujú. quizás para ver cuál sería la más ¿Y en qué, adaptada. en Hay qué gente también que la consiste llama ratio este, reproductiva básica. en qué consiste este factor? O este número. Bueno, pues sobre el papel se trata del número esperado de casos que obtendríamos al introducir un solo individuo infeccioso en una población completamente susceptible. Ujú, Este caso que acabo de mencionar, de un país en el que no se conoce una enfermedad y llega el primer individuo. Bien ujú, entendido que aquí hablamos de un modelo determinista, que se trata de algo en promedio, ¿no? Cada ujú, individuo no va a introducir el mismo número de contagios, por supuesto. Entonces hay una barrera clara según ese R0 sea menor que uno o mayor que uno. ujú, Hablando un poco grosso modo, podemos decir que siempre que ese R0 sea menor que uno, si introducimos un pequeño número de infecciosos en una población, la epidemia se va a extinguir, ¿no? Mientras que si ese R0 es superior a uno, eso se va a traducir en un brote infeccioso y además al final ese brote no se va a extinguir, sino que va a degenerar en una endemia, se va a mantener en la población. ujú. Por eso todas las políticas públicas, desde el distanciamiento social hasta las vacunaciones, están orientadas a reducir ese R0.
Estos días se lo estamos escuchando incluso a muchos Sí, políticos, muy notablemente a Angela Merkel, probablemente porque entiende lo que son los modelos, de que sí, es sí, claro. una persona con un cierto fondo matemático, que queremos reducir el R0 por debajo de 1, ¿no? Ujú. Ya, ya, ya. Pues creo que lo hemos tocado, que hemos tocado todas las cosas que teníamos que tocar. Em, sí, porque era el R0 era lo último que yo te quería preguntar, o sea, la última curiosidad que yo tenía. Y nada, de nuevo, darte las gracias y despedirme de ti y de todos nuestros oyentes hasta quizá una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.